Hola a todos mis queridos sexto año básico. Espero que se encuentren muy bien y hoy día les quiero dar a conocer la segunda unidad de la asignatura de Ciencias Naturales. A través de este video quiero que ustedes puedan intentar de solucionar sus dudas en caso de que las hubiesen tenido durante el desarrollo de su guía de aprendizaje. ¿Ya? Entonces vamos a partir con los contenidos que estaban involucrados en estas guías de aprendizaje, que son el suelo, donde se encuentra su clasificación por funcionalidad y su estructura, además de los horizontes. Las rocas, como las clasificaciones de estas mismas, también se hablaba sobre el cambio climático y la fotosíntesis. Vamos a partir entonces por el suelo. Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas, de los residuos de las actividades de los seres vivos que se asientan sobre ella. Los suelos son sistemas complejos donde ocurren una vasta gama de procesos químicos, físicos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de suelos existentes en la Tierra. La clasificación de los suelos por funcionalidad es la siguiente. Encontramos entonces a los suelos arenosos, no retienen el agua, tienen muy poca materia orgánica y no son aptos para la agricultura. Los suelos calizos tienen abundancia de sales calcáreas, son de color blanco, secos y áridos y tampoco son buenos para la agricultura. Los suelos humíferos, esta es la tierra negra. Tienen abundante materia orgánica en descomposición de color oscuro, retienen bien el agua y son excelentes para el cultivo. Los suelos arcillosos están formados por granos finos de color amarillento y retienen el agua formando charcos. Si se mezclan con humus, pueden ser buenos para cultivar. Suelos pedregosos. Estos están formados por rocas de todos los tamaños. No retienen el agua y no son buenos para el cultivo. Suelos mixtos. Tienen características intermedias entre los suelos arenosos y los suelos arcillosos, es decir, de los dos tipos. En cuanto a las rocas, se llama roca a la asociación de uno o varios minerales natural, inorgánico, heterogénea, de composición química variable, sin forma geométrica determinada, como resultado de un proceso geológico definido. Las rocas están sometidas a continuos cambios por las acciones de los agentes geológicos. Ahora vamos a conocer la clasificación de las rocas. Las rocas pueden ser útiles por sus propiedades fisioquímicas, es decir, su dureza, impermeabilidad, etc., o por su potencial enérgico o por los elementos químicos que contienen. Siguiendo este criterio, las rocas se pueden clasificar en rocas industriales. Estas son rocas que se aprovechan por sus propiedades fisioquímicas. Independientemente de las sustancias y la energía que se pueda extraer, se usan mayoritariamente en la construcción de viviendas y en obras públicas. Tenemos a las rocas energéticas. Estas son útiles por la energía que contienen, que puede extraerse con facilidad por combustión. Se trata, por ejemplo, del carbón y del petróleo. Tenemos los minerales industriales. Los minerales que contienen las rocas son, con frecuencia, más interesantes que las propias rocas, ya que incluyen elementos químicos básicos para la humanidad, como el hierro, el bronce, el plomo, estaño, aluminio, entre otros. En cuanto a la formación del suelo, es necesario decir que este es un proceso en el que las rocas se dividen en partículas menores mezclándose con materia orgánica en descomposición. El lecho rocoso empieza a deshacerse por los ciclos del hielo-deshielo, por la lluvia y por otras fuerzas del entorno. En número 1 tenemos el lecho de roca madre. Esta se decompone cada vez en partículas menores. En número 2, los organismos de las zonas contribuyen a la formación del suelo desintegrándolo cuando vienen en él y añadiendo materia orgánica tras su muerte. Al desarrollarse el suelo se forman capas llamadas horizontes, que son las que ustedes están viendo acá. En el horizonte A
es el más próximo a la superficie, suele ser más rico en materia orgánica, mientras que el horizonte C contiene más minerales y sigue pareciéndose a la roca madre. Con el tiempo, el suelo puede llegar a sustentar una cobertura gruesa de vegetación, reciclando sus recursos de forma efectiva. Cuando el suelo es maduro, suele contener un horizonte B, donde se almacenan los materiales mixtos. Bueno, en cuanto a la estructura del suelo, se entiende la estructura de un suelo como la distribución o diferentes proporciones que presentan los distintos tamaños de las partículas sólidas que lo conforman. Y estas son minerales finos, en las que encontramos arcillas y limos. Estos son de gran abundancia en relación a su volumen, lo que les confiere una serie de propiedades específicas, como la cohesión, adherencia, absorción de agua, retención de agua. Tenemos a los materiales medios, que son formados por tamaños de arena, y a los materiales gruesos, entre los que se encuentran fragmentos de la roca madre, aún sin degradar de tamaño variable. En cuanto a los horizontes de suelo, el suelo forma una serie de capas. Su secuencia se llama perfil de suelo. Las capas, también llamadas horizonte, muestran todo lo que interviene en la configuración de un suelo, desde la descomposición de las rocas al aumento de la materia orgánica. Tenemos el horizonte O, que es el orgánico. Es una capa de humus. Aquí se encuentran los depósitos de material vegetal. El horizonte A es la capa superficial del suelo. Esta es orgánicamente rica, pero algunos minerales son arrastrados por el agua subterránea. El horizonte B es el subsuelo. Es menos orgánico, pero rico en minerales que descienden de la capa superficial. El horizonte C es la roca madre. Se rompe y disgrega en trozos sueltos y no contiene material orgánico. Y el horizonte D o R de roca madre es el lecho rocoso subyacente. El contenido mineral del suelo procede de aquí. La profundidad del suelo depende de los factores como la inclinación, que permite el arrastre de la tierra por las aguas, y la naturaleza del lecho rocoso. La piedra caliza, por ejemplo, se erosiona más que la arenisca, por lo que produce más productos de descomposición. Pero el factor más importante es el clima y el efecto erosivo de los agentes atmosféricos. Por otro lado, se puede decir que la materia orgánica es esencial para la fertilidad y la buena producción agropecuaria. Los suelos sin materia orgánica son suelos pobres y de características físicas inadecuadas para el crecimiento de las plantas. Cualquier residuo animal o vegetal es materia orgánica y su descomposición lo transforma en materiales importantes en la composición del suelo y en la producción de plantas. La materia orgánica bruta es descompuesta por microorganismos y transformada en materia adecuada para el crecimiento de las plantas y que se conoce como humus. El humus es un estado de descomposición de la materia orgánica, o sea, es materia orgánica no totalmente descompuesta. Alguna materia orgánica que se utiliza comúnmente son los abonos verdes. Estos son cultivos con el propósito de enterrarlos para proveer de materia orgánica. La gradual descomposición de la materia orgánica provee de nutrientes, mejora la textura del suelo, evita la pérdida por lavado y retiene el agua. Tenemos residuos de cosechas que comprenden los rastrojos de los cultivos, es decir, los restos de aquellos cultivos. El uso de estiércol o guano de animales es una práctica muy arraigada. Su aplicación muestra efectos positivos en los cultivos, especialmente los intensivos. En la actualidad se está difundiendo la producción del humo de lombriz a través de la lombricultura. Bueno, ahora bien, en cuanto al cambio climático, se puede decir que es la modificación del clima. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo en los parámetros meteorológicos. Es decir, que en esto funcionan la temperatura, la presión atmosférica, las precipitaciones, la nubosidad, etc. El cambio climático y la agricultura son procesos relacionados entre sí, ya que ambos
tienen escala global. Se proyecta que el calentamiento global tendrá impactos significativos que afectarán a la agricultura, la temperatura, dióxido de carbono, deshielos, precipitación y la interacción entre estos elementos. Estas condiciones determinan la capacidad de carga de la biosfera para producir suficiente alimento para los humanos y animales domesticados. En efecto global, el cambio climático y la agricultura dependerá del balance de esos efectos. El estudio de los efectos del cambio climático global podrían ayudar a prevenir y a adaptar adecuadamente el sector agrícola para maximizar la producción de la agricultura. Bueno, en cuanto a la erosión, esta es la degradación y el transporte de suelo o roca que producen distintos procesos de la superficie de la Tierra u otros planetas. Entre estos agentes está la circulación del agua o hielo, el viento o los cambios térmicos. La erosión implica movimiento, transporte del material en contraste con la disgregación de las rocas, fenómeno conocido como meteorización. La erosión es uno de los principales factores del ciclo geográfico. La erosión puede ser incrementada por actividades humanas o antropogénicas. Bueno, en cuanto a la fotosíntesis, este es un proceso en virtud del cual los organismos con clorofila, como las plantas verdes, las algas y algunas bacterias, capturan energía en forma de luz y la transforman en energía química. Prácticamente toda la energía que consume la vida de la biosfera terrestre, la zona del planeta en la cual hay vida, procede de la fotosíntesis. La fotosíntesis se realiza en dos etapas. Una serie de reacciones que dependen de la luz y son independientes de la temperatura, y una serie que depende de las temperaturas y son independientes de la luz. La velocidad de la primera etapa, llamada reacción lumínica, aumenta con la intensidad luminosa dentro de ciertos límites, pero no con la temperatura. En cambio, en la segunda etapa, llamada reacción en la oscuridad, la velocidad aumenta con la temperatura dentro de ciertos límites, pero no la intensidad luminosa. La importancia biológica de la fotosíntesis. La fotosíntesis es seguramente el proceso bioquímico más importante de la biosfera por varios motivos. Bueno, el primero es que la síntesis de la materia orgánica a partir de la materia inorgánica se realiza fundamentalmente mediante la fotosíntesis. Luego irá pasando de unos seres vivos a otros mediante las cadenas tróficas para ser transformada en materia propia de los diferentes seres vivos. En segundo lugar, podemos decir que produce la transformación de la energía luminosa en energía química necesaria y utilizada por los seres vivos. En tercer lugar, decimos que en la fotosíntesis se libera oxígeno, que será utilizado en la respiración aerobia como oxidante. En número 4, podemos decir que de la fotosíntesis depende también la energía almacenada en combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Y en quinto lugar, es el equilibrio necesario entre los seres autótrofos y heterótrofos. Este no podría ser posible sin la fotosíntesis. Entonces podemos concluir que la diversidad de la vida existente en la Tierra principalmente es gracias a la fotosíntesis. Bueno, mis queridos niños de sexto básico, ahora, como les mencioné con anterioridad, espero haberlos podido ayudar en las dudas que tengan o que hubiesen tenido en cuanto a sus guías de aprendizaje. En caso de que estas dudas continúen, los invito a que hablen con su profesora jefe, para que así ella me haga llegar estas dudas y yo poder ayudarlos a solucionar de otra forma. Bueno, sin más que decir, simplemente que se sigan cuidando, que los quiero mucho y que espero que pronto nos volvamos a ver.